¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Robando Frases de. En esta ocasión, nada más y nada menos que Keith Richards, el loco de los Stones, que creó todo un lenguaje, una manera de construir el sonido del rock and roll. Y hoy vamos a robar esa esencia. Va a ser un vídeo un poco diferente a los habituales. Generalmente robamos licks, frases de solos. En esta ocasión vamos a ver cómo construyes los riffs, los acordes. Esto os va a venir muy bien si estáis en un nivel principiante, para construir junto con el otro guitarrista de vuestra banda, que no dobléis los sonidos, que no hagáis los dos lo mismo y coja esa dimensión, esa espacialidad que coge al tener dos guitarras haciendo lenguajes distintos. Sobre el tema Sympathy for the Devil, vamos a ver cómo construye los acordes. Daré primero una vuelta con acordes abiertos normales y luego pasaré a hacer ese lenguaje tan Richards. Vamos a ver si os gusta. Bueno, pues esto era. Tenemos un tema muy sencillo que está sobre mi, re y la, ¿vale? Hace el piano. Juega con el sus 4 y con el piano. Pero no es esto lo que nos interesa. Vamos directamente a lo que nos interesa. ¿Cómo fabrica los acordes? Mi mayor. ¿Sabéis? Do mayor, do, la mayor, si mayor, voy desplazando esta forma de acorde, la, si, do, re, mi mayor. Si yo me quedo solo con los tres dedos delante y pongo una cejilla, tengo el acorde de mi mayor, una inversión del acorde de mi mayor. Subo la cejilla y aquí juego con la segunda, la tercera del acorde y el acorde. Muy Stones. Con eso va a jugar. Esto lo utiliza mucho Jimi Hendrix, lo utiliza mucho Stevie Ray Vaughan, se lo podemos escuchar mucho en los discos de los Red Hot Chili Peppers, muchísima gente. Vale, entonces, si tienes a un compañero haciendo un mi, tú haces... ¿Ves cómo construimos ese lenguaje? Entonces, vamos a ver cómo lo hace. Voy a dejar que se escapen notas dobles. Lo otro es groove. ¿Cómo? Este es el mi. Este es el re, por lo que os expliqué antes. Y ahora vamos a ver cómo rematan el la. La lo vamos a hacer aquí, por aquello de esta forma del acorde. Do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, sol mayor, la mayor. ¿Vale? Vamos a hacer la digitación para que podamos hacerlo con cejilla. ¿Vale? Me voy a quedar solo con esta parte del acorde. Suena a los Stones ya nada más tocar, ¿no? Pues entonces vamos a verlo. El mi. Re. La. Este adorno que hace. Bajamos aquí una cuerda, la cuerda 3. Estoy en el traste, la cejilla la tengo en el traste 9, ¿vale? Recuerdo ahora que esta guitarra no tiene marcadores, no tiene dots. Estoy en el traste 9, ¿vale? Esto sería el 12. ¿Vale? Hacemos muy despacito para que veáis la rítmica.
¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que buscamos que recordéis es que esta parte delantera del acorde, esta inversión, más el juego con los bajos, busquéis ahí vuestro motivo melódico. Siempre tendréis esos adornos que enriquecerán ese otro lenguaje de acordes más clásicos. Se me olvidaba que por un momento hice el puente, vamos a verlo. Si mayor, 2, 3, 4, que tengo un fa, aquí tengo un fa sostenido, en la cuerda 2, traste 7, voy a estirar la cuerda 3, buscando esa nota, pero voy a dejar esa ligera desafinación. Caigo a mi mayor y juego con el sus 4. En la cuerda 2. 1, 2, 3, 4. Vale, bueno, y estas son las dos partes de este tema, el Sympathy for the Devil. Apetece caminar como Richards ya solo haciendo este tipo de acorde. Bueno, espero que os sea útil a los que estáis empezando, porque es una manera de acompañar que tarde o temprano todo guitarrista debe de descubrir para enriquecer su lenguaje. Si no nos vemos antes, nos vemos después.